Amén. Listo. Señora Mercedes, le voy a bajar el micrófono porque está haciendo retroalimentación. Su merced lo abre cuando quiere intervenir, no hay problema. Bueno, esta es la clase del 22 de agosto. Estamos en la historia de la esperanza, estamos en estos episodios que nos hablan acerca de lo que hizo el Señor después cuando se fue, después de resucitar y la parte en la que, y acá su regreso después en la segunda venida. Y estábamos viendo pues cómo vemos a Dios, a Jesús como hombre humilde, hombre sin pecado, maestro con autoridad. Vimos muchas del cumplimiento de muchas de las cosas que el Señor anunció en su ministerio terrenal y cómo se cumplieron acá, cómo pues obviamente él tenía que ser un hombre sin pecado para poder eh, cumplir con todas, pues para poder ser resucitado, pues entre las muchas cosas que hablamos, como Dios encarnado, pues que claramente lo es, un sacrificio perfecto, un Salvador resucitado, es el Señor, pues que aquí pues sí lo vimos claramente en estos episodios, Hijo de Dios ascendido, que también vimos eso, hacedor de milagros, y hablamos un poco acerca de cómo pues esta concepción del milagro, ¿no? Pues porque hay cosas que son maravillosas dentro de la providencia del Señor, pero como Dios usó los milagros, que aún el pastor estuvo hablando de eso hasta el domingo, de cómo, pues como de la función del milagro dentro de la economía divina, ¿no? Dentro de la manera en que Dios administra, no es una cosa, pues digamos, un milagro que se hace cotidiano, pues ya no es un milagro. Porque una de las condiciones para que sea milagro es que sea improviso, que sea algo que de alguna forma cambie un poquito, lo cambie radicalmente las reglas de lo que es normal. Mesías rechazado, bueno, acá se dio. Rey prometido de Israel, sustituto dispuesto, pues ya no lo vimos, que fue más adelante en los versículos anteriores. Vencedor de Satanás, ¿alcanzamos a ver ese? No recuerdo. Creo que sí lo vimos. Ah, sí, y vimos la escritura de Hebreos, donde justamente menciona pues que al morir Jesús y resucitar, pues venció la muerte y con esto venció a Satanás. Ahora tenemos acá uno que dice Cordero de Dios que es adorado. Cordero de Dios adorado. En estos episodios, voy a recordar los episodios para que todos los tengamos súper claros. Uno es la resurrección del Señor Jesús. Luego sigue Jesús sale Jesús es ascendido, se va al cielo en una nube y luego los apóstoles predican o los discípulos predican y luego acá, este es cuando el Señor regresa por su iglesia, en el rapto de la iglesia. Entonces acá dice Cordero de Dios que es adorado. ¿Vemos alguna parte en la que veamos esta característica del Señor? ¿Ustedes qué opinan? Y es la parte en donde hablan ustedes y se vuelve todo súper interesante. Bueno, primero hablemos de eso del Cordero de Dios, hemos visto arte con esto, el Agnus Dei. Significa esa imagen del Cordero de Dios? El sacrificio perfecto que Dios ofrece. Recuerda que si nos acordamos, por ejemplo, los episodios de Abraham, en el episodio cuando Abraham sacrifica a Isaac, ¿sí? Él dice que el Señor se proveerá de un cordero. Ese fue un episodio que vimos, por acá está, ¿sí? Y vimos que Dios, o sea, que él iba a sacrificar a su hijo, pero Dios finalmente sí lo hizo, ¿no? Dice que en este episodio, que es el número 12, vimos cómo Abraham se proveyó un cordero, luego hablamos del cordero de la Pascua, hablamos de cómo, pues, cómo Dios había instituido como parte de los sacrificios rituales, pues ese cordero, pero finalmente todos esos eran corderos que eran provistos. ¿Y cuál era la función de esos corderos? Así para repasar. Cubrir ¿Cubrir qué? los pecados. El pecado, ¿cierto? Era cubrir los pecados. Dicen acá Josué y Matías. Entonces, cubrir los pecados era la intencionalidad del Cordero. Ahora, el Cordero de Dios, ¿cuál es, digamos, qué hace el Cordero de Dios? ¿O cuál es esa función? En ese mismo orden sacrificial, ¿qué hace el Cordero de Dios?
Que quita, no solo cura. Exactamente, él quita el pecado, ¿sí? En Hebreos nos habla de eso, que el Cordero, eh, de Dios lo que hace es quitar, dice que en Hebreos, voy a leer la escritura así rápidamente. Hebreos capítulo 10. Y vamos a poner una versión en español. Acá. Listo. Entonces acá dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Esos son los corderos que presentamos nosotros o que presentan los hombres. Porque la sangre de los toros y los chivos, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Entonces, esa es la primera parte. Los sacrificios presentados por los hombres, los corderos de los hombres, no pueden quitar los pecados. Mientras que, dice acá, sacrificio de ofrenda no quisiste, versículo 5, más me has preparado este cuerpo. Holocausto y expresiones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que es un cordero para sacrificio. En alguno de estos episodios vemos que el Señor es adorado. En el último, o sea, dice mi esposa, cuando nos encontremos con el Señor en el cielo, pues, aunque ahí no lo dice, pero creo que lo vamos a adorar. Claro, o sea, y ahorita estaba leyendo justo una introducción de un libro muy interesante acerca de esa palabra adorar, pero quisiera escucharlos otro poquito más. Listo, ahí vamos a ver a Jesús como el Cordero adorado. ¿Qué otra? ¿Hay otro episodio en el que se vea al Señor siendo adorado por ese sacrificio perfecto? ¿No? ¿Hola? Ahí. Aló. Hola Dieguito, ¿cómo estás? Hola, Claudita, señora. Por eso digo que Bien. dile. Tenemos una voz muy parecida, definitivamente. Uy, que además acá dice Claudia Vargas, entonces me confunde. Te confundes. Perdón, Dieguito. Pero a Que Diosito le como dicen Diego. como cordero está, eh, pienso yo que el suceso de la resurrección nos recuerda que él era el cordero que se inmoló por nosotros. Entonces, Ujú. por eso pensaría que ahí. Sí, en la resurrección. Estás diciendo, ¿sí? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, sí, en el capítulo de la resurrección. Sí. Sí, Eh, esta es, señora. Porque es que en los otros capítulos que se refieren pues como, bueno, de pronto también en el mensaje o en el capítulo cuando referían los discípulos predicando, pues porque el mensaje es precisamente indicar que Cristo murió en lugar de nosotros, o sea, que el Cordero, Él fue el Cordero que murió por nuestros pecados, el sacrificio puro y limpio que Dios hizo a través de su Hijo. Exacto. Ahora, me parece súper chévere eso porque fíjate, ahí voy a la palabra adorar, ¿sí? O sea, todo el ejercicio del cristianismo, todo lo que nosotros hacemos como cristianos, esta misma reunión, todas las cosas que nosotros hacemos en nombre del Señor, de alguna forma adoran al Cordero de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, que incluso lo veíamos ahorita en Hebreos, dice, he venido a hacer tu voluntad. O sea, la adoración a Dios no es solamente agacharnos y adorarle o cantarle, sino también implica toda esa obediencia. Por eso me parece muy chévere. Pensaba que en ese episodio que refieres, Emilia, cuando el Señor aparece, le adoran y el Señor acepta esa adoración porque Él es Dios. O sea, fíjate que en ninguna de las partes en que el Señor es adorado, Él rechaza la oración, la adoración, porque Él es Dios. Entonces Él sí merece ser adorado.
Fíjate que los ángeles en Apocalipsis, cuando Juan se arrodilla ante ellos, los ángeles dicen, no, tú y yo somos consiervos, pero el Señor Jesús se acepta adoración, porque Él es Dios, ¿cierto? Y cuando los apóstoles y los discípulos predican el Evangelio hasta el día de hoy, también están adorando al Señor, ¿sí? Porque están obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros adoramos al Señor, digamos que este episodio, entre este y este episodio está nuestra historia. Y está lo que estamos haciendo hoy, porque este episodio todavía no ha ocurrido. Y entre esos dos está la adoración de la iglesia. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nos esforzamos por buscar la voluntad de Dios, eso es parte de la adoración. A veces pensamos que la adoración solamente es cantar y realmente no es cantar, o sea, digamos, sí es cantar, pero esa no es la única forma de adorar. Fíjate, volviendo otra vez a Abraham, la primera vez que aparece la palabra adorar es en esa historia, cuando Abraham dice, esperen ustedes acá que el muchacho y yo iremos y adoraremos. ¿Y qué era lo que iba a hacer Abraham? ¿Cantar? No, iba a obedecer a Dios sacrificando a su hijo. Entonces, fíjate cómo todo esto, ¿y cuál es la razón para que nosotros adoremos? Pues que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, todo esto implica la adoración. Eso es muy chévere. Un libro muy interesante. Ahorita me regalaron un libro sobre justamente ese tema y no sé a qué hora lo voy a leer, pero se ve muy chévere. Bueno, y finalmente, revelador de la verdad. Yo pienso que todo porque se cumplen todas las profecías y se revela, pues, finalmente que Él es el camino. Ah, bueno, mi esposa dice que en todos, porque, bueno, hay profecías que todavía falta que se cumplan, pero sí, digamos, todas las profecías acerca de la resurrección se cumplen, ¿sí? Todo lo que él dijo cuando dijo que iba a morir el templo y luego lo iba a resucitar, que lo iban a los 3 días, todo eso se cumple, ahí revela la verdad, claramente, sí. Otra cosa que veamos, mis hermanas o mis hermanos. Bueno, sí, yo pienso, estoy de acuerdo con lo que dice mi esposa. Finalmente, vemos la revelación de la verdad a través de todas las cosas, de las instrucciones que el Señor da a la iglesia, a través de los apóstoles, a través de sus mismas palabras. Ahí está la verdad revelada del Evangelio. Bueno, ahora vamos a ir con el episodio 37. Ya estamos en la recta final de este estudio. Nos quedan como 2 meses todavía. Pero ya se van a acabar los episodios. Vamos a ir hasta el final de la Biblia. Les pido por favor que me acompañen a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Ay, ¿por qué? Apocalipsis 19. Entonces, acá dice, acá entramos en un género literario que es la literatura apocalíptica. ¿Qué sabemos de la literatura apocalíptica, mis hermanos? ¿Qué es eso? No, yo no sé. De los tiempos finales, no sé si sea Mile cierto. dice, sí, ok, los tiempos finales, dice Milena. De Bien. juicio. Juicios, bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, este es un tema ríspido además porque no es mi fuerte. Entonces, oren por mí. Como cumplimiento de las demás profecías que faltaban. Bueno, eso es más lo que tiene que decir el libro de Apocalipsis. La literatura apocalíptica, ¿cuántos libros apocalípticos hay en la Biblia? Ujú. No. Daniel. Daniel es un libro apocalíptico, también. También Daniel utiliza el lenguaje apocalíptico. Hay partes de Isaías que también, Isaías, Ezequiel, también tienen lenguaje apocalíptico. Dieguito, también. Jeremías. Jeremías también, sí, o sea, siempre que hablan, señora, Zacarías tiene algunos apartes también. ujú, siempre que los profetas hablaron, como a veces hablaban en sentido figurado, lo que pasa es que el libro de Apocalipsis es supremamente complejo para estudiar. Yo estoy esperando poder tomar esa clase porque realmente es un libro que a mí en lo personal es paradójico porque antes de conocer al Señor yo solo leía Apocalipsis y después de conocerlo lo he leído
muy pocas veces porque realmente es un libro al que le tengo mucho respeto. Lo que entiendo acerca de acerca de este libro, en primer lugar, bueno, es el lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico, digamos que refiere a una serie de imágenes eh, basadas en, en otro concepto que es que digamos que paralelamente en la Biblia, que digamos no ha sido el objeto de estudio de la historia de la esperanza, que es el fin de las cosas o algo que se llama el día del Señor. El día del Señor, como decía mi esposa, es un día de juicio donde Dios va a traer justicia sobre los pecadores, ¿sí? El día de juicio ya, el día del Señor ya pasó o no ha pasado, o qué dicen mis hermanos. No, pues, No ha pasado, dice mi esposa. Mati dice que no ha pasado. Josu dice que no ha pasado. ¿Ustedes qué dicen, mis hermanos? Que No, no, señor. Dieguito. Que no ha pasado el día del Señor. Bueno, Oh, qué- hay intérpretes de la Biblia y hay estudiosos de la Biblia que dicen que el día del Señor ha pasado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando el reino de Israel cayó y Babilonia arrasó primero con Samaria y luego con Judá, esos días fueron como el día del Señor. Porque primero se hizo una profecía. ¿Se acuerdan que habían profecías sobre eso? Vámonos a ir, esto es fascinante, vámonos a Deuteronomio 28. de pronto es como parcial, como una sombra. Sí, no, ya voy para allá. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. ¿Listo? Lo tenemos ahí, dice acá. En Deuteronomio 28, mira, en el 36 dice, estas son las consecuencias de la desobediencia. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla del campo, recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Bueno, y hay otras maldiciones ahí. Entonces, cuando los profetas profetizaban, no era que solamente se les ocurría o que llegaba el Espíritu Santo en una revelación nueva y les decía, no, esto estaba acá en Deuteronomio 28, ¿sí? Y Dios ya les había dicho que si ellos eran desobedientes, los iba a esparcir por toda la tierra y que los iba a castigar muy duro. Si quieres ver muy duro, ahí está, léete Deuteronomio 28, ¿sí? Entonces, digamos que partiendo de eso, los profetas empiezan a hablar en un lenguaje en el que utilizan unas imágenes bastante fuertes, unas imágenes, entonces Daniel habla de unas bestias horribles, con muchas cabezas, y entonces las bestias representan a unos imperios, y los imperios finalmente ocurren, ¿sí? O sea, hay toda una, digamos, empieza a generarse como en todo un sistema simbólico alrededor de ese día del Señor. Ahora, después de ese día, digamos, de esas situaciones que se vieron como el día del Señor, ¿sí? No estoy diciendo que esos fueron el día del Señor, sino que se vieron como, o se percibieron como el día del Señor, pasaron otras. Por ejemplo, el año 70. En el año 70 hubo una rebelión de los judíos. Un comentarista dice que digamos, los romanos nosotros siempre hemos visto a los romanos como los malos del paseo, ¿no? Porque ellos llegaron y los oprimieron, y sí, es verdad, los romanos oprimieron a los judíos, pero los romanos en medio de su opresión, en medio de su imperio, ellos le dieron mucha libertad a los judíos, tanto así, fíjate que Poncio Pilato, siendo el gobernador, les dejó crucificar a Jesús, o sea, les dejó aplicar la pena capital aun cuando no estaba de acuerdo. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que los romanos eran muy, digamos, ellos eran muy respetuosos de la idiosincrasia judía. Ellos les tenían respeto a los judíos, por lo menos en su religión, ¿sí? Y había muchas, digamos, había muchas cosas en las que los judíos como que les daban permiso los romanos especialmente con los temas religiosos. Ellos eran como que les daban cierta autonomía. Política y económicamente claramente no, pero
En el tema de lo espiritual, ellos no se metían, ni les imponían sus dioses, ni nada. Obviamente ellos iban y adoraban con sus dioses, pero no se los imponían a los judíos. Hasta que pues, los judíos seguían, pero los judíos en su lugar siempre fueron muy rebeldes. O sea, los judíos siempre fueron muy rebeldes. ¿Se acuerda que había un apóstol que era celote? Ese apóstol era un guerrillero. Y ese guerrillero, ese apóstol, que era de esa, digamos, de esa línea, es porque había un movimiento guerrillero en contra de los romanos, de sublevación. Y todo ese tiempo, todo el tiempo, digamos, en medio de los judíos se iba gestando como esa situación de rebeldía contra Roma, todo el tiempo. Porque los judíos, ¿se acuerdan que en Juan 8 los judíos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie? Porque ellos eran rebeldes, o sea, ellos no se querían someter a Roma. Bueno, entonces eso sigue así. ¿Se acuerdan que Jesús profetizó que no iba a haber, que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo? Bueno, resulta que hacia los años 67, hacia el año 67, ellos, los judíos, finalmente se rebelan, se hacen de armas, toman un lugar que se llama Masada y logran expulsar a los romanos. O sea, hicieron algo militarmente muy complejo porque los romanos eran muy poderosos y lograron expulsarlos pues de su territorio, por lo menos en Masada y en Jerusalén, y lograron sacarlos y por 3 años los tuvieron afuera de su señoría. En esas llegó Tito, era un militar romano, que se me olvidó ahorita el título, pero era pues un hombre muy poderoso, y empieza un asedio contra la ciudad de Jerusalén por una cosa bárbara, y los romanos se les llena el nivel y dicen, no más, no nos aguantamos más estos judíos. Y entonces ellos empiezan a asediar la iglesia. Entonces, un asedio es cuando cogen la ciudad, la rodean y no le permiten entrar ni salir, la ahogan, ¿sí? Entonces no entra comercio, no entra comida, no entra cultivos, no entra, quitan el agua, o sea, todo. Imagínate 3 años sin agua. Pero los judíos tercos se mantenían y se mantenían y se mantenían y no querían salir de ahí y no querían dejarse y estaban viendo la manera de vencer más a los romanos. Finalmente, los romanos rompen el cerco, logran entrar a Jerusalén y deciden destruirla, pero y sobre todo se van contra el templo, porque el templo era como el símbolo del orgullo judío. Y los romanos se dan a la tarea no solamente destruirlo, no solamente desvalijarlo, sino desbaratar las piedras y molerlas. O sea, que no quedara rastro de eso. Mataron a todo el mundo, eso fue una masacre terrible. Eso pasó en el año 70. ¿Sí? Y ese es un punto histórico muy importante dentro, digamos, del estudio de la Biblia y dentro de todas las cosas, ¿sí? Cuando pasa eso, ese es otro día del Señor, o digamos, se parece mucho al día del juicio del Señor. Y se cumplen las palabras que profetizó Jesús cuando dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque realmente eso hicieron los romanos, molieron el templo todo lo que pudieron, ¿sí? Entonces hay episodios en la Biblia que se sienten como el día del Señor. Claramente, por lo que nosotros hemos visto en las Escrituras, va a haber un día en que la humanidad entera va a caer bajo el juicio de Dios y ahí es donde va a empezar pues toda esta serie de cosas. Si ustedes quieren todavía pueden, no mentir, no sé si todavía pueden, pero se puede, si les interesa más, creo que un pedacito de esto se va a ver en el curso de escatología en el seminario, entonces chévere. Pero entonces, la cosa es esta. Los romanos, bueno, entonces digamos que ahí en el año 70, recuerden que el cristianismo empieza en el año 30, entonces el cristianismo todavía es muy débil y está todavía muy juntito al judaísmo. No son lo mismo, pero muchos cristianos o la mayoría de cristianos son judíos, ¿sí? Y están dispuestos por todo el mundo. Luego esto sube un señor emperador que es Nerón. Y Nerón hace una persecución de frente contra los cristianos. Nerón estaba medio chiflis, pero el hombre, el hombre sí tenía claro que quería exterminar a los cristianos. Entonces empieza, primero, ¿por qué? Porque es que en el Imperio Romano el emperador es Dios y los judíos tienen, y los cristianos tienen otro Dios. Entonces, pues eso a ellos como que no les cuadra mucho en ese sentido y pues digamos que para cubrir, digamos, los cristianos de alguna manera se vuelven un poco los chivos expiatorios de Nerón.
al haber esa persecución tan grande dentro de la iglesia o en contra de la iglesia, se empieza a generar, digamos que recuerden que todos son judíos, tienen un trasfondo judío y estudiaron la historia de la esperanza así rejuiciosos. Entonces, ellos tienen claros todas las imágenes de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de toda esta literatura, y digamos, el último libro que escribe Juan retoma estas imágenes para hablar del juicio final del Señor. Entonces, acá pasa, este libro funciona en dos sentidos. En primer lugar, sí nos presenta, digamos que hay un significado y no podemos perder de vista un significado importante que tiene cualquier libro de la Biblia y es que tiene unos destinatarios. Entonces, esos destinatarios iban a leer algunas cosas dentro de lo que les estaba escribiendo Juan para animarlos. Porque no tendría, imagínate, si la iglesia está subiendo, supongamos que Dios no quiera, pero hubiera una persecución aquí en la iglesia y nosotros estuviéramos escondiéndonos y nos llegara una carta del pastor Galaxio, supongamos que el pastor Galaxio está en otro lado y entonces nos manda una carta y nos dice, bueno, hermanos, les voy a escribir estas palabras para animarlos, pero con cosas que no les van a pasar ahorita, sino que van a pasar en el futuro distante. Eso no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, el significado primario que tiene este libro es una carta de ánimo, como las otras cartas, pero en este caso Juan recurre a la literatura apocalíptica porque es una literatura que tiene ese doble significado. Entonces, un romano cogía una de las cartas del Apocalipsis y leía que una bestia y que una dama y que el dragón y que no sé qué, no iba a entender nada, pero un judío y un cristiano sí iban a entender. Y ellos decir, yo sé que el dragón es esto, yo sé que la dama es esto, yo sé que el águila es esto, yo sé quiénes son los elegidos, los números, todo eso, ¿sí? Entonces tenía como ese doble sentido. Por otro lado, sí, digamos que sí nos va a mostrar, el libro de Apocalipsis nos va a mostrar digamos, cuáles son, cómo va a ser el final de todas las cosas y cuáles son los últimos propósitos en su voluntad respecto de la administración de la humanidad y cómo va a terminar esto, ¿sí? El otro día en la clase de la semana pasada, en las clases decía una cosa muy bonita y es que eh, la Biblia empieza con un matrimonio en Génesis y termina en Apocalipsis con otro matrimonio. ¿Sí? Interesante. Por eso la familia es tan importante. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a ir a Apocalipsis 19. Voy a leer del 11 al 19. Y aquí me quedé en Deuteronomio 28. Perdón. Apocalipsis 19. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Uy, estos versículos son emocionantes, son tremendos. Bueno, acá dice, por un lado, bueno, ya hablamos un poquito del estilo literario. Entonces, fíjate que funciona, aquí nos dan como muchas claves, que solo las coge el que es cristiano y el que conoce la historia de la esperanza. ¿Sí?
aquí nos mencionan o que nos subrayan 4 hechos esenciales que resultan evidentes, ¿sí? El primero dice, Jesús regresará a la tierra, ¿sí? Pero entonces, acá en el episodio, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿Jesús regresa a la tierra? No, no sabemos. No, bueno, Jesús dice que no. ¿Alguien, todos de acuerdo? Sí, Sí, señor. Sí, todos de Dieguito, acuerdo. porque, dice que él vendrá en En las las nubes, nubes. o sea, no dice que baja a la tierra. Ajá, perfecto. Excelente. Ush, mis hermanas son unas teólogas todas. Muy bien. Y Josu también. Ahora dice acá que él baja, acá dice, vi el cielo abierto aquí un caballo blanco el que mandaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Sí? Entonces dice acá, ¿cómo sabemos que es Jesús del que está hablando? O sea, este hombre tremendo es Jesús el que está hablando ahí. ¿Cómo sabemos que él es Jesús? ¿Qué pistas nos da el texto? Dieguito, ahí dice que él era el verbo, algo así, habla que, entonces pues ya sabemos que el verbo pues es Cristo. ¿Y hay algún versículo que nos hable de eso? En Juan 1.1, dice por acá. En Juan 1, sí. Sí, en Juan 1.1, ¿cierto? En Juan 1 nos habla de que Él es el verbo, que Él es el logos, es una palabra fantástica. Sí, además, pues bueno, lo escribió el mismo Juan, ¿cierto? Entonces, aquí Juan nos está diciendo que en esa visión que él tuvo vio eso. Pero hay otros detalles, digamos que ese es el principal, el que nos la confirma de una, pero mira lo que dice acá. Por acá dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ¿sí? O sea, ahí nos está hablando de su sacrificio, nos está hablando del sacrificio. ¿Y se acuerdan que Juan vio la transfiguración del Señor? ¿Tú ibas a decir algo? ¿Y cómo era? Decía que era un niño muy blanco, o sea, él vio la gloria del Señor Jesús, ¿sí? Y dice acá, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, ¿sí? Es el Señor, pero es el Señor en gloria, ya no es en la humildad, es tremendo porque, digamos, nosotros tenemos como esta visión del Señor, ¿sí? Y es importante que nosotros conservemos esta visión del Señor, porque a veces hemos estado saturados de esa imagen del Jesús crucificado, que es muy importante, pero perdemos a este Jesús victorioso y se ha vuelto chuchito. La gente ahora tiene hasta la cachaza de decirle así. Pero Jesús es un hombre glorioso, con ojos de fuego, con gloria, está rodeado de majestad, ¿sí? Es impresionante. Y hay un detalle muy chévere que les voy a contar en un momento, pero voy a parar acá un momentico y vamos a hablar otro poquito, entonces nos volvemos a unir así rápidamente otra vez en este link, ¿listo? Sí, señor. Listo, pues voy a cerrar para todos. Acá. Entonces, listo, ya ahora sí se unieron todas mis hermanas, perfecto. Entonces, estábamos viendo acá, dice, es Jesús, pero entonces es el Señor en gloria, que nosotros a veces hemos visto al Señor, eh, digamos, en una posición más humilde, pero ahí, digamos que ahora acá lo vamos a ver en su gloria y en su divinidad, que eso es maravilloso. El viernes pasado le estuve compartiendo a unos chicos, ¿sí? Y digamos que fue tremendo porque pues estos muchachos estaban supremamente dispersos, no tenían ningún respeto, o sea, no tenían respeto por Dios ni por los hombres, de verdad. Era muy complicado, pues Dios hará su obra ahí con esos muchachos. Pero algo que yo les decía, y digamos que refuerza mucho algo que el pastor dice, y es, hoy Jesús quiere ser tu salvador. Hoy Jesús te tiende la mano, Jesús, digamos que se muestra humilde, pero un día va a estar así, como juez, en esa batalla tremenda, ¿sí? En la batalla de Armagedón. Entonces, es importante que no perdamos de vista esa visión del Señor para que nosotros podamos tener como una perspectiva clara de Él. Y digamos que acá incluso no podría ser un estudio de todas las cosas, de todas las cosas que significan cada una de las descripciones que pone aquí Juan, en fiel y verdadero, con justicia, juzga y pelea, de su boca sale una espada, bueno, todo eso, ¿sí?
Ahora dice acá, Jesús está acompañado de los ejércitos del cielo. Y acá una pregunta interesante, ¿quiénes son esos ejércitos? ¿Ángeles? Ángeles, Mm, Milena. Bien. Yo también decía Ángel. Todos creemos que son ángeles. Yo sí. Bueno, sí, digamos que esa es una interpretación que se suele dar. Sin embargo, ¿se acuerdan que estos ángeles, estas personas que acompañan a Jesús pelean? Ahí, mira lo que dice. Voy a leer lo que dice de esta compañía. Dice, para la región yo ya. Y eso dice, tú no muslo. Dice, vi un ángel que estaba. No, 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 esto no. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Sí? Está refiriéndose a los salvos, Exacto. ¿Sí? porque es como la interpretación, creo que sí. Sí, porque los ángeles, digamos que los ángeles como seres espirituales, bueno, yo no sé cómo se vistan los ángeles, ¿sí? Pero fíjate que esa mención, los ángeles no sé si necesitan vestirse, pero ese vestido finísimo, blanco y limpio es la iglesia, ¿sí? En ese momento nosotros, en ese momento, si Dios, cuando Dios lo permita, iremos allá, estaremos con Él y luego vamos a regresar con Él. Fíjense que esos ángeles no pelean, esos ángeles, ese ejército no pelea, ¿sí? ¿Quién es el único que pelea ahí? Bien. Jesús, ¿sí? Dice acá, de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Las personas que le acompañan no pelean, porque Jesús con su propia, esa misma boca que pronunció las palabras que hicieron crear el mundo, que dieron lugar a la creación, son suficientes. Por eso es que dice que de su boca sale una espada, porque con ese mismo poder, Él va a derrotar a las naciones, ¿sí? Por eso utiliza ese símbolo de que es la espada, porque por eso es el verbo de Dios, porque en él reside ese poder creador de Dios y de esa manera es que él va a enfrentar a los poderes del mundo, a Satanás que se va a rebelar contra él, ¿sí? Y nosotros vamos a estar ahí como testigos de eso. Eso es tremendo, ¿sí? Ahora, dice acá, Jesús vencerá a aquellos que se opongan a él en ese momento. ¿Quiénes son esos enemigos? Mira lo que dice acá. ¿O quiénes son los enemigos? ¿Qué podemos ver ahí? Mira lo que dice acá. Y vi un ángel que estaba al pie diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quiénes son los enemigos? Satanás y sus y los seguidores. reyes de este mundo, los que lo Ujú. Y el siguen. mundo. Exacto. ¿Cuáles son los dos enemigos? O sea, si la iglesia se va y es purificada y transformada, ahí vamos, ahí la carne va a ser sorbida. O sea, que ese enemigo ya Jesús lo derrota. ¿Y cuáles van a quedar? Pues Satanás y el mundo. Y ahí están haciendo lo suyo, enfrentándose contra el Señor. Pero el Señor los va a combatir con el poder de su palabra, así como él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, como dice Hebreos 1:3. Así mismo va a poder, o sea, va a ponerle un fin a esos dos enemigos que son el diablo el diablo y el mundo y todo el sistema de cosas que está en contra de Dios. Es tremendo, ¿no? Es una parte impresionante de acá, de esto, cómo va a terminar eso, porque finalmente está la confrontación. ¿Se acuerdan que él dijo, el Señor dijo que al final le iba a aplastar la cabeza, que la serpiente le iba a herir el calcañar, pero iba a aplastar su cabeza? O sea, ahí estamos en esa parte de la Biblia, ¿sí? Cuando suceden estas cosas. Y usted quiere saber de qué se trata Apocalipsis 20, del 1 al 3, y quién es la serpiente antigua y todo esto. Véalo en el próximo capítulo de la historia de la esperanza.
Vamos a parar acá, mis hermanos. Muchas gracias. Está muy chévere. Vamos a ver cómo nos va con esta parte. Así es, Dieguito. Muy Y chévere, muy Dieguito. me encantaría abrirle un espacio de preguntas, dudas, inquietudes, pero por el tiempo no podría. Pero yo sé que este es un tema que no es fácil. Si quieren por el WhatsApp me ponen alguna pregunta, alguna duda que quede de este estudio y la resolvemos aunque sea por ahí y luego la compartimos acá. Si de pronto queda alguna duda o alguna inquietud. Yo sé que este es un tema difícil. Para mí es difícil, pero pues bueno. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este día, Señor, por este tema, por la esperanza, Señor, que tenemos en que tú finalmente darás un fin, Dios, a todo este sistema de cosas, Padre, que no te ama y que no te quiere, Señor, y vas a poner fin a todas estas cosas, Dios, de este mundo, Padre, este orden pues que obviamente no refleja tu voluntad y tu gloria, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos tener este estudio. Ayúdanos a crecer más y a poder entender cada una de estas cosas. Gracias por mis hermanas que se conectaron, gracias por mis hijos y mi esposa que están acá acompañándome. Y te ponemos en tus manos todo este resto de noche en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos. Ay, no diga que yo no. Gracias, Dieguito, gracias. Dios te bendiga. Bueno, gracias, mis hermanos. Gracias. Chao. Gracias, Dios les feliz bendiga. noche. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, chao, chao.